Vuelvo a agradecer al señor presidente de la República por el bonito mensaje de confianza, de que las cosas se están haciendo profesional y seriamente, que el país trae una trayectoria de tiempo atrás, yo diría desde el presidente Zedillo, el presidente Fox, el presidente Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto, y esperamos que continuamos en esa dirección. A mí me parece que después de escuchar al secretario de Hacienda, hoy la realidad se impone. A veces es confuso lo que percibimos, lo que recibimos como información, y nos vamos mucho con el amarillismo y la parte roja del desarrollo nacional. Aquí está una información dura, en números reales, que yo estoy seguro que a ustedes, al igual que a su servidor, a mí me deja una gran tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien, que se están haciendo con seriedad y que lo mejor que le puede pasar al país es que continuemos esta línea de acción. Y ahí sí quiero llamar a esta comunidad que nos acompaña aquí a que seamos muy responsables con nuestra familia, que seamos muy responsables con nuestro negocio o nuestra profesión, pero que particularmente seamos sumamente responsables con nuestro país. Todos tenemos la obligación de ver por nuestro país, porque nuestra familia va a funcionar bien, nuestro negocio va a funcionar bien si nuestro país funciona bien. Hay amenazas, lo vemos en Latinoamérica y en otros lugares. La buena gobernabilidad, el buen gobierno es indispensable para navegar, como ya lo vimos aquí, en tiempos duros, en tiempos difíciles. Cuando hay crisis, hay que buscar el horizonte y hay que innovar. Pero mi invitación a todos ustedes es que viene un periodo crítico para México y debemos de asumir nuestra propia responsabilidad para que nuestro país continúe dándonos las oportunidades en las cuales se desarrolla nuestra familia, en las cuales desarrollamos a nuestros hijos y el capital humano que va a conducir este país en el futuro, que tengamos un país donde hay crecimiento, donde hay ingreso, donde se reduce la distribución del ingreso. Y hay muchas fórmulas populistas y demagógicas que se han intentado una y otra vez en América Latina. Es claro, eso está en total contraste con lo que acabamos de ver aquí. No hay otra manera de crecer más que con el trabajo fecundo y creador, con que cada uno estemos en el yunque del trabajo diario, pero también con la seriedad, la responsabilidad, la eficacia de gobiernos que saben hacer lo mismo. Entonces la amenaza es clara, países sobran de fracaso en la propia América Latina, destrucciones totales de economía como pasó en Venezuela, destrucciones totales de futuro como es Argentina con gobiernos populistas que ha padecido, y por tanto no podemos darnos ese lujo de echar por la borda lo que va a suceder el año próximo. Yo los invito a que cada uno tomemos nuestra trinchera, que cada uno queramos más a México y trabajemos más por México, que cada uno tengamos la convicción de que el camino al éxito es este. Es duro, es largo, toma tiempo. El estado de Guanajuato hace 25 años se tomaron acciones como ese parque interior, se tomaron acciones que han continuado por 25 años, como ya lo dijo el gobernador, la misma línea de trabajo. Y por eso ya hay pleno empleo, por eso hoy hay crecimientos arriba del 6% del Producto Interno Bruto, por eso el capital humano está acelerando su paso y está construyéndose a más velocidad. Sí, pues la invitación la hago muy concreto. Aquí tienen su casa, el que se quiera sumar o necesite hablar conmigo, estoy a sus órdenes. Yo aquí no hacemos política más que por México, no hacemos política ya de color más que el color de México, y no hacemos más que trabajar porque el año próximo tengamos un buen resultado de continuar con gobiernos responsables,
con gobiernos en manos de profesionales. El haber escuchado al presidente, el escuchar al secretario de Hacienda. Ahora vamos a escuchar al secretario de Educación, responsable en buena medida de construir lo que ya nos repetía el gobernador, el material humano, de construir líderes, de construir futuro a través de la educación. Y está una revolución en la educación que es de fondo y él nos la va a platicar. Pero seamos objetivos, escuchemos esa realidad y no lo que luego nos viene, o por redes sociales o por medios de comunicación. Yo creo que una democracia se fundamenta en dos grandes pilares. Uno, en clases medias, con vida de calidad, con vida suficiente para que puedan tener acceso a la felicidad, con comunidades felices, comunidades de futuro. Y el otro lado es la pobreza que tenemos que erradicar. Clases medias ilustradas, ilustradas en el sentido atentas a entender, a educar, a informarse correctamente. La democracia tiene que estar fincada en eso, si no el populismo y la demagogia nos ganan la partida. Secretario, bienvenido, esta tu casa, haz el esfuerzo nuevamente, va a salir corriendo otra vez, si lo dejan los fotógrafos y la prensa y las fotos, porque tiene que ir también allá a trabajar en la reconstrucción después de este fuerte impacto de ese sismo. Secretario, estás en tu casa, lo agradezco de corazón que estés aquí. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo y además agradezco mucho al presidente Vicente Fox esta invitación, que para mí es un honor poder estar aquí en este foro, poderlo compartir con cada uno de ustedes, haber compartido también con el secretario de Hacienda, con el señor gobernador, y reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento al presidente Fox, que sin duda alguna fue un presidente que marcó un parteaguas en el proceso de democratización de nuestro país y un presidente que sin duda hizo su trabajo y mantuvo la línea de la que ahorita él hablaba, de construir un México responsable con una visión de desarrollo y de futuro. Muchas gracias, presidente, por esta invitación y por estar el día de hoy aquí. Déjenme empezar porque obviamente me han invitado para platicar de la reforma educativa y déjenme empezar platicando sobre ella, porque sin duda alguna, como ahorita decía el presidente Fox, ha sido un parteaguas extraordinario en todos sentidos, en términos de la organización y de la visión del sistema educativo, y que también es la plataforma desde nuestra óptica para la gran transformación que requiere México. Estoy convencido de que México, como lo dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su último informe de gobierno, el siglo XXI debe ser y va a ser el gran siglo de México. Y estoy convencido de que México puede ser una gran potencia en el siglo XXI. Estoy convencido de que México puede ser en el siglo XXI lo que Corea del Sur fue en el siglo XX. Y estoy convencido que esa capacidad de ser una gran potencia en el siglo XXI está en gran medida basada y sustentada en la fuerza de la educación. Y que si México sigue por la ruta de tener un sistema de educación, de innovación, de formación continua y permanente, de creación, será sin duda alguna una gran potencia en el siglo XXI. Eso es a lo que está llamado nuestro país. Pero déjenme, antes de entrar en esa reflexión, platicarles, muchos de ustedes lo conocen, pero platicar brevemente en qué consiste esta reforma educativa, en qué estamos y hacia dónde vamos. Esta es una reforma que ha hecho un cambio global y estructural prácticamente de todo el sistema educativo, desde su forma de organizarse, de la relación del gobierno con el magisterio, de la forma en cómo está organizado el magisterio y su profesionalización,
pero también sobre los contenidos, la visión pedagógica, la organización de las escuelas. Es decir, todo el sistema educativo está en una transformación a partir de esta reforma. Lo primero y más importante, porque era la piedra para que todo lo demás, o el primer paso para que todo lo demás pudiera suceder, es lo que se ha conocido, se ha llamado como la recuperación de la Rectoría del Estado. Recuperar la Rectoría en materia educativa era algo fundamental para poder tener las condiciones de un cambio de fondo en todos los aspectos de la educación. Teníamos que pasar de un sistema que no tenía reglas, muchas veces reglas claras, tanto para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros, y hacer un servicio profesional que permitiera con toda justicia a los maestros poder hacer una carrera basada única y exclusivamente en el mérito académico, en el esfuerzo y en su capacitación. Hoy, para ser maestro en México, se tiene que hacer un concurso. Para entrar al servicio profesional docente en México se tiene que hacer un concurso y únicamente entran quienes tengan las mayores capacidades y lo demuestren en una evaluación de ingreso. Hoy, si un maestro quiere ser director o quiere ser subdirector, requiere también de hacer un concurso, una plaza que se pone a concurso. Y únicamente la gana quien tenga ese mérito de ganar esa plaza a través de sus capacidades y de su conocimiento. No, como desafortunadamente, no siempre, pero en muchos casos sucedía a través del influyentismo o a través de conocer a alguien en la burocracia, en el sindicato, etcétera. Y eso es una transformación extraordinaria, no únicamente en términos de un mayor orden al interior del sistema educativo, sino es una pieza de transformación fundamental. Porque entonces hoy los maestros pueden hacer una carrera a partir de su propio mérito, a partir de su propio esfuerzo, y todo fincado en función de la calidad académica y en función de los resultados pedagógicos y no de otros criterios. Y eso es lo que hoy ya está sucediendo en nuestro país. Es un cambio, por supuesto, que ha tenido resistencias de quienes controlaban antiguamente el anterior sistema de privilegios, de asignación de plazas, de quienes controlaban la vida del maestro, pero sin duda son resistencias que se han venido venciendo y que muchos de ustedes conocen. Hoy, afortunadamente, después particularmente de resistencias en entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hoy podemos decir que la reforma avanza también en estas entidades que habían tenido resistencias, precisamente resistencias de líderes que tenían o que no querían perder esos privilegios. Hoy, todos los jóvenes normalistas, es decir, donde se estudia para ser maestro, ya se han evaluado en estas 4 entidades. Los maestros que quedaban pendientes de evaluarse en estas 4 entidades lo han hecho. El 98% en Michoacán, más del 100% en Guerrero, porque fueron todos los convocados, más algunos voluntarios, el 90% de Oaxaca, el 99% de Chiapas. Es decir, este proceso y esta reforma está avanzando. Pero esta parte, que aquí la estoy resumiendo, que es fundamental y que era central para poder avanzar en un cambio educativo, es tan solo una pieza de un cambio mucho más amplio. La pieza del cambio educativo, la central, está en el cambio del enfoque pedagógico. Pasar de un sistema educativo que estuvo construido para el siglo XX, en donde estaba sustentado centralmente el modelo pedagógico en la memorización, para tener un nuevo modelo educativo que, como hemos dicho, esté centrado en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender, que los niños y los jóvenes aprendan a razonar, aprendan a discernir, sean capaces de formular hipótesis, de entender de distintos ángulos el conocimiento y todo lo que tienen enfrente de ellos. Un cambio también que implica el que los jóvenes y los niños aprendan a conocerse a sí mismos. Es decir, que desarrollen lo que hoy se conoce como habilidades socioemocionales, que son tan importantes como los conocimientos y muchos de ustedes lo saben muy bien. Que los niños, reitero, aprenden a conocerse a sí mismos, que los niños y los jóvenes aprendan a trabajar en equipo, que sean seguros de sí mismos, que aprendan a hablar en público. Todas esas habilidades que en inglés se conocen como soft skills, que hoy son fundamentales en la vida, hoy son también parte ya de nuestro sistema educativo. Entonces, de esta manera,
con un enfoque en que, por un lado, se pueda detonar la creatividad de los niños y de los jóvenes a través de un nuevo enfoque pedagógico en donde aprendan a aprender, junto con este desarrollo de habilidades emocionales que permitan no solo desarrollar conocimientos, sino saberse conocer a sí mismos y saber hacer a lo largo de la vida, que es algo también fundamental, se pueda complementar también con cosas centrales para una economía global. Por ejemplo, el inglés. Una de las piezas fundamentales de este nuevo modelo educativo, de esta reforma educativa, tiene que ver con un plan, con una visión, para que dentro de 20 años México tenga el primer sistema de educación pública en toda Iberoamérica absolutamente bilingüe o trilingüe, incluyendo para quienes tienen como lengua materna una lengua indígena. Este es un plan de formación de maestros que va a permitir que en 20 años o un poco menos todos los maestros de educación pública de nuestro país sean bilingües. Y eso va a permitir que el sistema de educación de nuestro país sea totalmente bilingüe, dando un paso fundamental, no solo frente al resto de América Latina, sino frente al resto de Iberoamérica y de muchas otras potencias emergentes, lo cual le dará a nuestro país una visión y una capacidad de competitividad extraordinaria. Junto con ello tenemos también el modelo dual, que firmamos convenios con Alemania, con Suiza, para tener un modelo en educación media, superior y superior que acercara a las escuelas con el mundo productivo. Y hoy tenemos ya el modelo dual mexicano, en donde los jóvenes alternan entre la escuela y el mundo productivo. Es un modelo que está funcionando ya a pequeña escala, pero que lo vamos a ir agrandando a lo largo del tiempo. Y con esto simplemente les estoy dando muy rápido unas pequeñas pinceladas de lo que implica esta transformación educativa en nuestro país. Lo que ha implicado como esta recuperación de la Rectoría del Estado, tener reglas claras para la profesionalización de los maestros y la profesionalización del magisterio, cambiar el enfoque pedagógico que ha implicado también cambiar los planes de estudio, cambiar los libros, etcétera, todo lo que implica cambiar los contenidos educativos para tener este modelo en donde los niños y los jóvenes aprendan a aprender, la inclusión de las habilidades socioemocionales como un paso fundamental en una educación integral, la inclusión del inglés como una segunda lengua o una tercera lengua para nuestro país, que le va a dar una dimensión y un cambio fundamental en un mundo globalizado, y por supuesto también el modelo dual para vincular de manera mucho más eficaz y eficiente al mundo educativo con el mundo productivo. Y esa es la reforma que está en curso. Es una reforma muy grande que está implicando todas estas transformaciones, que está implicando, como sé que lo compartió, por ejemplo, para el caso de Guanajuato, el gobernador, subir las coberturas en educación media superior. Cuando inició, y les doy tan solo un dato, cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cobertura de educación media superior en el país era de 66%, hoy es de 82%. Y seguramente vamos a cerrar el sexenio con una cobertura de 85%, perfilándonos ya a la cobertura universal de educación media superior. En educación superior, cuando inició el gobierno, la cobertura era alrededor del 29%, hoy es del 37%, acercándonos a la meta del 40%. Y de esta manera, con todos estos elementos, como lo dijo el presidente Fox, nosotros estamos convencidos que se está haciendo una revolución educativa. Una revolución educativa que estamos convencidos va a ser la base y la pieza para la gran transformación de México. Y esa gran transformación de México, que estamos convencidos, puede ser la base fundamental para que México sea una potencia en el siglo XXI. Y con esta reflexión quiero terminar y quiero concluir, y si hubiera alguna pregunta, estoy encantado de poderlos escuchar y de que tengamos aquí un diálogo, pero déjenme terminar con esta reflexión. ¿Por qué insistir en algo que a lo mejor a muchos les puede parecer extraño? ¿Por qué insistir en que México puede ser una potencia o que está llamado a ser una gran potencia en el siglo XXI? Por muchas razones. La primera, porque somos herederos de una gran historia y de una gran diversidad. Somos herederos de una cultura milenaria muy diversa, porque aquí había culturas prehispánicas muy diversas, no era una, eran muchas, que después se fusionó con la cultura
española que no era una cultura, sino era a su vez la fusión de muchas otras culturas, herederos de la Grecia clásica, de Roma, del Mediterráneo, de la cultura árabe, de muchas otras migraciones de Europa. Y esa fusión generó un gran potencial cultural en México como en pocos lugares del mundo. No en vano, en nuestro país tenemos muchas de las ciudades barrocas más bellas del mundo. Aquí muy cerca, Guanajuato, es una joya y una expresión de eso que logró esa fusión de muchas culturas en nuestro país. Logró desarrollar grandes personalidades e intelectuales como Sor Juana Inés de la Cruz, científicos como Sigüenza y Góngora. Y después, en el siglo XX, nuestro país se nutrió de otras migraciones, de Estados Unidos, de otros lugares de América Latina, de Asia, de China, de Japón, de otros lugares de Europa, generando todavía una mayor diversidad. Diversidad que se complementaba con un país muy grande y rico en biodiversidad. Después vino la Revolución, que fue un parteaguas, pero que también potenció la educación y la cultura de nuestro país, generando movimientos reconocidos en el mundo como el de los muralistas, generando intelectuales como Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Y todo ese país, todo ese gran potencial cultural que tenemos como mexicanos, se ve potenciado al tener uno de los territorios más grandes del mundo, que une a dos océanos, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, que une a Norteamérica con América del Sur. Uno de los pocos 10 países o uno de los pocos países en el mundo megadiversos que tiene el 10% de las especies del mundo. Un país como es el nuestro, que tiene una población que va a llegar a 130 millones de habitantes, una de las más numerosas del mundo, pero que además es una población joven, con una edad media de 27 años, lo que nos sigue dando un bono demográfico extraordinario y una ventaja frente a otras economías emergentes. Una nación que tiene ya muchas décadas de una sólida apertura económica y de un sólido proceso de democratización. Una economía abierta al mundo que pertenece a diversas zonas de libre comercio del mundo. Y eso se expresa en una potencia comercial como es nuestro país. Hoy México exporta más que todo el resto de América Latina junto. Y el 80% de las exportaciones de México son ya manufacturas de valor avanzado, cuando antes era el 80% petróleo y solo el 20% manufacturas. Esa es la potencia de nuestro país. Y si a eso sumamos las reformas que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, hoy podemos decir que, como les expliqué de manera breve, tenemos en marcha un gran cambio de una gran profundidad en la formación de nuestro capital humano con la reforma educativa. Que hoy tenemos una reforma energética que le va a permitir a nuestro país tener energéticos, uno, tener autosuficiencia energética, segundo, tenerla a precios muy bajos y competitivos, tercero, a desarrollar energías limpias y alternativas con un gran potencial y al mismo tiempo recuperar nuestra producción de petróleo, generando inversión, empleo, divisas y fuentes fiscales para el Estado mexicano. Una reforma en telecomunicaciones que está bajando los precios, aumentando la penetración de internet y telefonía y aumentando la calidad, teniendo y generando un gran impacto positivo en la competitividad del país. Una reforma financiera que está incrementando los préstamos en el país a tasas muy aceleradas, que contribuye sin lugar a dudas al desarrollo. Una reforma fiscal que aportó 5 puntos del Producto Interno Bruto y que hoy nos da una mayor plataforma para estar invirtiendo en educación, en salud, en lo que necesita nuestro país. Por todo eso estamos llamados a ser una gran potencia en el siglo XXI. Tenemos retos, sin duda. Tenemos que consolidar un Estado de Derecho que permita que tengamos mayor seguridad y que podamos combatir de frente a la corrupción, sin lugar a dudas. Que tenemos retos como la desigualdad, que bien lo decía el presidente Fox, sin duda, es de los grandes retos que tenemos que enfrentar en el siglo XXI. Que vamos a enfrentar retos externos, por supuesto, como todo el mundo. Estamos viviendo un mundo que pasa de ser un mundo unipolar a ser un mundo multipolar, y eso genera incertidumbre y genera tensiones geopolíticas en diversos puntos del planeta,
un planeta cada vez más conectado y que sin duda tienen repercusiones en nuestro país. Seguimos luchando a nivel global con la recuperación de la crisis de hace 10 años, que también genera incertidumbre. Y posiblemente el mayor reto, no solo para México, sino para todo el mundo, el cambio tecnológico. Algo de lo que se habla poco en nuestro país, pero de lo que tenemos que tener una gran conciencia. En los próximos años, en las próximas décadas, el cambio tecnológico va a transformar el mercado laboral de México y del mundo. Muchos estudios estiman que hacia el año 2030, más del 30% de los empleos que hoy se tienen en industrias de manufactura estén plenamente tecnificados. Y eso va a desplazar a la mano de obra que hoy tenemos, al capital humano que hoy tenemos en industrias tan dinámicas como la automotriz, la aeroespacial o la electrónica, en la cual México es una potencia. Y lo va a hacer aquí y en todo el mundo. Pero negarlo, pensar que puede venir un gran problema de desempleo y encerrarnos como han hecho otros países y encerrarnos en el populismo, solamente nos va a llevar al fracaso. Tenemos que entender este fenómeno que es de un impacto tan grande como cuando se inventó la máquina de vapor o el ferrocarril o la electricidad. Pero tenemos que enfrentarlo, porque si lo sabemos enfrentar, no será un problema, sino será una oportunidad, porque como así el cambio tecnológico va a desplazar empleos que hoy existen, va a crear otros. Pero va a crear otros empleos que van a estar basados y sustentados en una educación de alto nivel y en un conocimiento de alto nivel. Por ejemplo, algo que va a ser muy demandado, el manejo de datos, el famoso Big Data, que cada vez va a ser más y que cada vez lo van a necesitar más. Todas las empresas, los gobiernos, todo mundo va a necesitar de análisis de datos. El mercado de personas que sepan manejar datos, de estadísticos, por ejemplo, va a ser extraordinario. Claro, para llegar a eso necesitamos educación de calidad. Necesitamos seguir con una revolución educativa. Y por eso, y con eso concluyo, estamos convencidos que por la ruta de la educación, la ruta de esta reforma educativa que tiene que continuar, que tiene que profundizarse, que tiene que extenderse a una revolución de la innovación y de la tecnología y de la ciencia en nuestro país, México, por todo lo que he dicho, tendrá los elementos para ser una gran potencia y ser la gran historia de éxito del siglo XXI y, como dijo el presidente Enrique Peña Nieto, asegurarnos de que el siglo XXI será el gran siglo de México, y eso lo conseguiremos con educación, innovación, capacidad, tenacidad y persistencia. Muchas gracias a todos. Secretario Aurelio, como sé que tienes prisa y para ir a un asunto importante, quiero dos preguntas, a ver si nos haces dos breves comentarios. Una primera tiene que ver con la vinculación con el sector productivo. ¿Qué se tiene planeado en la reforma educativa para hacer esa vinculación mucho más intensa? Aquí hay un ejemplo del Politécnico en el Parque Interior, que es una vinculación absoluta y total y está dando resultados espléndidos. Y la segunda, la carencia de técnicos profesionales hoy es verdaderamente creciente y ya un problema serio. ¿Qué tanto se va a empujar la educación media superior o una especie de community college, 2 años al estilo alemán, para entregar al mercado de trabajo técnicos profesionales a alta velocidad, mientras de cualquier manera estamos generando licenciaturas? Claro que sí, presidente, muchas gracias. Y le agradezco mucho la pregunta porque me permite ampliar en algo que mencioné a la pasada, que es precisamente el modelo dual mexicano. ¿Qué es el modelo dual? El modelo dual es algo que particularmente ha existido en Europa de manera central, en Alemania y en Suiza.
que es un modelo en donde en la educación media superior y también en algunos sectores de la educación superior, desde el inicio hay una vinculación muy íntima entre la formación académica y el sector productivo. Entonces, el modelo dual consiste en que unas horas al día los jóvenes están en las escuelas, en los tecnológicos, y otras horas al día están ya en una planta o están en algún centro de trabajo. Y en ambos, tanto en la escuela como en el centro de trabajo, tienen un tutor. Y son jóvenes que desde ese momento empiezan a recibir un sueldo, que es una beca salario. En el caso de México son 4,000 pesos al mes, 2,000 pesos que da la SEP y 2,000 pesos que da la empresa que forma parte del programa de formación dual. Y entonces, a lo largo de la educación media superior, a lo largo de este bachillerato con formación dual, los jóvenes están recibiendo conocimientos técnicos, en nuestro caso, en un CONALEP o en un CECITE, y al mismo tiempo están ya en una empresa desarrollando diversas actividades productivas y orientados. Es un modelo que Alemania y Suiza han desarrollado por muchísimas décadas, y de acuerdo con muchos expertos, uno de los factores que mejor explica que hoy Alemania sea una potencia industrial es su modelo dual. Una de las razones que explica que, a diferencia del resto de Europa, Alemania tenga una tasa de desempleo juvenil solamente de un dígito, muy baja, tiene que ver con este modelo dual. Y entonces lo que hicimos fue ir a Alemania, conocerlo y hacer una adaptación de acuerdo a la realidad de nuestro país con este modelo mexicano de educación dual, que ya está funcionando, que ya está probado, que ha tenido un gran éxito. Los jóvenes que están en este modelo dual, su deserción, que es uno de los problemas que tenemos en la educación media superior, es uno de los retos, es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque encuentran obviamente una gran utilidad entre lo que están estudiando y lo que ya están aprendiendo y lo que ya están poniendo en práctica en un centro de trabajo, además con una perspectiva de ya estar recibiendo un salario y de que en muchas ocasiones, cuando termina su preparación y ya se quedan en la empresa, van a recibir un sueldo en muchas ocasiones del doble del sueldo que tenía su papá. Entonces vamos en ese camino. ¿Cuál es el gran reto hoy, presidente? Darle escala a este modelo. Hoy está funcionando, pero todavía lo tenemos a una escala pequeña. Vamos a llegar apenas a 10,000 estudiantes, cuando el objetivo es que por lo menos la mitad del sistema de educación media superior esté en el modelo dual. Es decir, eso nos tiene que llevar a que por lo menos 2,5 millones de jóvenes estén en el modelo dual. Entonces todavía es un proyecto muy pequeño, y aquí el gran reto es convencer a las empresas mexicanas a que se sumen al modelo dual para darle mayor escala y que podamos seguir creciendo. Por otro lado, estamos creciendo sin lugar a dudas lo que se conoce como los técnicos universitarios, que son carreras de educación superior, pero que son más cortas, son carreras de 2 años, que tienen un alto nivel técnico, pero que son más cortas que una ingeniería tradicional. Lo estamos implementando de manera particular en los tecnológicos, en el Tecnológico Nacional de México y en las universidades tecnológicas y politécnicas, que también tienen ingenierías completas, y que estos 3 subsistemas, yo creo que muchos de ustedes los conocen o forman parte, ahorita saludé a muchos de ustedes, son 3 instituciones extraordinarias de nuestro país. El Tecnológico Nacional de México tiene hoy ya a casi 600,000 estudiantes. Es la institución de educación superior más grande de toda América Latina. Y de este Tecnológico Nacional de México sale la mitad de los ingenieros, o se gradúa la mitad de los ingenieros de nuestro país. Y después de las universidades tecnológicas y politécnicas hay otros 400,000 estudiantes, es decir, en conjunto tenemos ya 1 millón de estudiantes en estos 3 sistemas estudiando para ser técnicos universitarios o para ser ingenieros de muy alta calidad en nuestro país. Y ahora con un nuevo proyecto en las universidades tecnológicas bilingües. Son universidades tecnológicas en donde jóvenes que no saben hablar inglés entran sin saberlo y terminan siendo totalmente bilingües, porque entran, los mandamos los primeros meses a Estados Unidos, regresan y después inician con una carga de materias en donde solo el 25% es en inglés y el resto es en español, pero cuando terminan
sus estudios, el último semestre el 100% de las materias son en inglés. Entonces son ingenieros o técnicos universitarios que además son bilingües, que se colocan en el mercado de manera inmediata, particularmente en las industrias como automotriz, aeroespacial, etcétera. Entonces vamos en esa ruta. Yo le diría, presidente, el modelo está puesto, hay un gran entusiasmo, hay una gran energía, hemos aumentado la matrícula de estos tecnológicos, pero aquí el gran reto es darle todavía mayor escala. Gracias. ¿Quieren una? Podríamos, y perdónenme, pero como decía el presidente Fox, tengo que regresar, tengo que estar en un evento con el presidente de la República. Entonces, pero si me da tiempo para una pregunta más. Están las escuelas, está la estructura, pero la gente no puede estudiar, se sale a trabajar. Entonces, retener no solo es construir la infraestructura, sino pagar. ¿Me para? Sí, ¿me permite? Ajá. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Perdón, yo quería comentarle respecto a los perfiles profesionales para los docentes en los diferentes niveles educativos, tanto en educación básica y en educación media superior. Normalmente los perfiles ya están definidos por la Secretaría de Educación y bueno, ahorita hablando de los técnicos superior universitarios, que me queda claro que son fabulosos y son jóvenes que están muy bien preparados en las universidades tecnológicas, que van enfocadas a áreas muy particulares y que podrían ser excelentes docentes, por ejemplo, en educación básica, pero por no tener el título de licenciatura, están descartados dentro de los perfiles profesionales. Entonces sería importante que a lo mejor lo tomaran en consideración y sí le pediría si se pudiera revisar bien los perfiles de los docentes que pueden dar clases, insisto, en educación básica y media superior, de los profesionistas, porque a veces sí es un poco complicado empatar los enfoques, vamos, y darles la oportunidad a los técnicos superior universitarios que están enfocados y que ya tienen experiencia, incluso práctica, y que pudieran participar en estos niveles de educación, ¿no?, como docentes. Sin lugar a dudas, tiene toda la razón y hacia allá es a donde nos estamos moviendo. Y yo creo que lo explicaba hace un momento, el gran reto que tenemos como país, lo que tenemos que enfrentar en términos del cambio tecnológico que explicaba hace un momento, nos tiene que llevar a una gran calidad, pero también a una gran flexibilidad, en donde, digamos, este mundo muy rígido, que era un mundo muy del siglo XX, que era un mundo todavía industrial, que te daba perfiles muy específicos y muy rígidos, hay que entender que eso ya cambió y que hoy parte fundamental del siglo XXI y de lo que le va a permitir, como decía hace un momento, a nuestro país ser una potencia, tiene que ver con ser muy interdisciplinarios, con tener una gran flexibilidad, con saber tomar de distintos lugares, claro, con método, con profesionalismo, pero el siglo XXI es precisamente en gran medida el siglo de la flexibilidad, y querer seguir viviendo en esquemas muy rígidos es muy del siglo XX y tenemos que pasar hacia allá, y ese es el enfoque, y ese tema en particular, que efectivamente así es, está en revisión como parte del nuevo modelo educativo para que podamos ir cada vez más a esa flexibilidad que nos demanda y nos va a demandar el siglo XXI, que repito, estoy convencido que será el gran siglo de México y que será el siglo en que México será una gran potencia. Muchas gracias a todos.